Muy buenos días, estamos hoy el 14 de octubre del año 2024 iniciando otro programa más de expresiones sobre la libertad. Esta sección del programa que se divulga por BM Online y Canal 21 tiene como propósito divulgar una línea de pensamiento relacionada a la filosofía de la libertad. En expresiones sobre la libertad lo que hacemos es precisamente abordar un tema concreto, analizarlo desde el punto de vista de su filosofía, de su política y de su economía, y de esta manera también sacar conclusiones concretas sobre la realidad. El crecimiento de la economía depende de las decisiones políticas. Vamos a estar hablando sobre este concreto tema porque hay mucha gente que cree que de repente la política debería desvincularse de la economía. Y la realidad es que no es así. Empezamos. Este tema elegí para hoy porque hay muchas opiniones en los medios de comunicación en general, en las redes sociales, en los escritos, en los centros de enseñanza, en las universidades, en donde se insta y se desea, desde luego, que el crecimiento de la economía sea cada vez más alto. Ustedes saben que el crecimiento de una economía en todos los países se hace a través de lo que se llama el Producto Interno Bruto, que es una medición por el cual se conjugan todo aquello que significa mayor acrecentamiento de los bienes y servicios, es decir, la riqueza de un país en el periodo de un año. Y de esta manera, cuando un país crece a partir del 4 o 5%, como va a ser el caso de nuestro país, Paraguay, entonces podemos decir que estamos en una fase interesante de crecimiento. Pero no tenemos que olvidarnos que para crecer realmente y que eso se note, el crecimiento debería ser por lo bajo del 7 al 8%. Este año, 2024, Paraguay va a crecer a prácticamente el 5%. Va a liderar en la región el crecimiento del Producto Interno Bruto. Esto es algo sin duda importante y que merece todo tipo de elogios, desde luego, en primer lugar, al sector privado, que es el que crea la riqueza, pero también no podemos nosotros dejar de lado al sector público. Por eso es que en esta sección, justamente hoy vamos a estar hablando si cómo el crecimiento económico se lleva a cabo, cuáles son sus causas, cuáles son sus efectos. Pero también tiene un condicionante y esa condición está en que va a depender ese crecimiento de la economía como una cuestión prácticamente imposible de sacar del contexto del análisis a lo que los hacedores de políticas públicas, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, en donde también no podemos también descuidarnos de luego de las propias municipalidades y de todos los demás entes del Estado. Si las decisiones políticas no entorpecen a la economía, si las decisiones políticas no promueven más corrupción, si las decisiones políticas no crean más impuestos, si las decisiones políticas siguen cobrando los tributos de las personas y de ahí en más lo que hacen es sencillamente llevarse gran parte de ese dinero a los bolsillos de los políticos y los burócratas, el crecimiento económico sencillamente no va a ser posible. O si fuera posible, ese crecimiento económico va a ser muy exiguo. Y si nosotros analizamos bien el caso de los países emergentes, como lo es Paraguay, vamos a notar que ese es el problema que tenemos. Las decisiones políticas están influyendo de una u otra manera, impidiendo, obstaculizando
que los individuos, las familias, las empresas realmente puedan de esa manera llevar a cabo mejor todavía sus diversas actividades. Pensemos en una cuestión muy sencilla y para que la audiencia pueda tener un conocimiento acabado. Una decisión política es hacer una ley. Una decisión obviamente importante, sin lugar a duda, en todos los países del mundo. Esto no es solamente exclusivo de Paraguay, sucede en todo el planeta. Todos los países del mundo se hacen, obviamente, legislaciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de legislación? Si una legislación empieza a tener inconvenientes porque los efectos de esa ley crea daños, pues esa ley tiene que ser cambiada. Eso es lo que el gran economista, precisamente Ronald Coase, y toda la tradición, incluso de la Escuela Austríaca de Economía, denominó en su momento como el costo no deseado de la ley, el costo de la legislación. Y de esa manera, muchas veces podrían haber incluso muy buenas intenciones en una legislación, que es una decisión política, pero en lugar de que esa decisión política, al final y al cabo, pueda de alguna manera propiciar lo que se denomina precisamente ese intercambio en el mercado, lo que tenemos es un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que está causando un inconveniente en el mercado. Y vamos a poner un ejemplo para que ustedes puedan realmente darse cuenta de lo que eso pasa cuando la decisión política denominada precisamente a través de la legislatura, a través del Congreso, puede ser una iniciativa incluso del propio Ejecutivo, o una mala decisión, por ejemplo, incluso en la Corte Suprema, en el Poder Judicial. Una sentencia que no es justa emite una señal, de luego, es realmente muy dañina porque le estaría perjudicando a una persona, por ejemplo, inocente. Eso no está bien porque deja lo que se llama un antecedente, lo que en los tribunales se denomina jurisprudencia. Entonces ocurre que cuando se emite una sentencia por parte de un juez o de una cámara de apelación o por la misma Corte Suprema de Justicia, y ocurre que esa sentencia realmente tiene todos los visos de ser un prevaricato. Prevaricato significa que se hizo en contra de lo que estableció la ley. Es decir, se violó la letra y el espíritu de la ley, lo cual es algo totalmente deleznable y es lo peor que le puede suceder, obviamente, a un país. Que los propios jueces, que deberían realmente tener sabiduría y honestidad, y otro elemento, coraje. Son tres los elementos que debe tener un juez y también un fiscal. Debe ser una persona sabia, sin duda alguna. Tiene que ser una persona que realmente sea honesta. Tiene que ser honesta porque obviamente los incentivos son muy grandes para torcer la mano de la justicia. Muchos millonarios montos de dinero se manejan lamentablemente en la Fiscalía, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Y de esa manera, una sentencia que debió ser favorable a uno de los encausados resulta ser que es totalmente contraria. Y esto hay muchos ejemplos que realmente podemos citar aquí con demasiada suficiencia. Entonces, casos muy sencillos como un inquilinato, una cuestión de compra-venta de un vehículo y obviamente negocios mucho más complicados como un fideicomiso, una apuesta de dinero en ahorro o caja de ahorro o directamente como cuenta corriente, etcétera. Cuando se tiene que firmar, tienen que firmar en forma conjunta dos personas para emitir un cheque determinado, es decir, un sinfín de cosas que obviamente no podríamos citarlos todos aquí, pero cuando cada vez más el tema se vuelve distante de la opinión pública y obviamente distante del conocimiento de la gente, lamentablemente las posibilidades precisamente de hacer corrupción, que es una acción política, la corrupción es una acción política. La sentencia
es una acción política de que emiten los jueces. Una legislación que se emite desde el Congreso, en este caso ya, también es una acción política. La decisión del Poder Ejecutivo de elevar, por ejemplo, al Congreso el presupuesto de gastos de la nación, que es un importante documento sin duda, también es una acción política, aunque todo ello esté obviamente revestida de las formalidades y todo lo que significa cuestiones de finanzas y de economía, pero son decisiones políticas, porque gracias a Dios todavía obviamente la sociedad, y esto es muy importante, pues en otra ocasión vamos a hablar de esto de la famosa inteligencia artificial. Gracias a Dios no estamos todavía supeditados a inteligencia artificial para que finalmente se decida un gobierno que pueda de alguna manera dirimir y de alguna manera gobernar de acuerdo a criterios de inteligencia artificial. Eso realmente es un tema muy interesante que vamos a tocar también en otro momento, pero es también una decisión política. Hoy en día los avances, por ejemplo, en la tecnología y específicamente en la revolución que se llama inteligencia artificial, está siendo transversal de una manera tal que realmente, si nosotros analizamos bien, están impactando ya hoy en nuestras vidas. No dentro de 2 años, ya hoy está instalado eso. Ustedes saben, por ejemplo, que en las universidades, en los colegios, ciertos trabajos prácticos, los que saben, por supuesto, y acceden a ese medio importante de tecnología, ya se hacen con inteligencia artificial. Entonces el profesor le dice, redacte un trabajo práctico, vamos a suponer, de los primeros años en la universidad o los últimos años en el colegio, sobre la bioceánica. Vamos a suponer, le dice, y tiene que tener tanta cantidad de letras o de palabras, así como se escribe un artículo. O digámoslo así de manera más sencilla, que tenga 3 o 4 páginas. Bueno, yo ya he visto personas que lo saben hacer y obviamente colocan eso en carácter de inteligencia artificial y te sale redactado ese documento. Pero no es un documento hecho por la persona que de alguna manera está llevando a cabo esa tarea. Es un documento hecho con el conocimiento que va llevando la inteligencia artificial y que reúne gran cantidad de información y de esa manera lo puede depositar, digamos, en ese documento que va a hacer el trabajo práctico. Eso ya está sucediendo. Hay inteligencias artificiales en otros países incluso que ya se aplican para las sentencias precisamente de los jueces. Porque hay que ser sinceros, tampoco yo estoy demonizando la inteligencia artificial per se. Desde luego nos ayuda muchísimo, vuelve mucho más eficiente, mucho más expeditivo, mucho más rápido, pero hay un límite. El límite es que no está analizando, por eso que el término inteligencia artificial es un contrasentido. La inteligencia no puede ser artificial porque la inteligencia, esto está estudiado hoy en día, ya estaba estudiado y hoy todavía se estudia mejor. La inteligencia no es solamente un procesamiento de datos fríos. La inteligencia también es emoción. La inteligencia también es empatía. Por eso se habla justamente de la inteligencia, por cierto, emocional. Ustedes ya habrán escuchado esa expresión, inteligencia emocional. O sea, de la empatía, del colocarse en el lugar de otro, luego para no estar llorando ahí todo, ¿verdad? No estoy diciendo que eso se tenga que hacer, así como las novelas a veces predican. No, lo que digo es que una persona empatiza, es lo que Adam Smith ya decía en su libro La teoría de los sentimientos morales. O sea, yo me pongo en el lugar del otro, siento una simpatía con la otra persona. Ahí justamente la producción está poniendo, porque este es un tema neurológico. Las neuronas dominan precisamente todo nuestro hacer humano, pero no está limitado y no está solamente circunscripto a la cuestión de la razón. El ser humano, no nos olvidemos, esto es muy importante decirlo, no es solamente logos. El logo es la razón. El ser humano también es patos y etos. ¿Qué significa eso? Nosotros somos también emoción y sentimiento. La razón, la emoción
y el sentimiento hacen a la inteligencia. Fíjense qué interesante, porque la inteligencia artificial aplicada en la vida se usa y se va a usar de una manera cada vez más genérica. Y a mí me parece que no está mal eso. Yo no estoy en contra de la inteligencia artificial. De lo que estoy en contra es que la inteligencia artificial empiece a reemplazar al ser humano. Y entonces al reemplazarlo al ser humano, ese ser humano que solamente puede tener inteligencia, porque la inteligencia artificial, vuelvo a insistir, no puede tener inteligencia porque no maneja el concepto de la emoción y el sentimiento. Y en consecuencia, nosotros tenemos que tomar en cuenta estas cuestiones. En muchos países, les comento, en Europa, por ejemplo, muchas leyes que se hacen en la Unión Europea empiezan a tener ese condimento de la inteligencia artificial. Entonces, hacen una ley, prueban un borrador y dicen, está perfecto. Estudian después ahí los legisladores, los miembros, digamos, del Parlamento Europeo, y ellos estudian. Y como la inteligencia artificial tiene un cúmulo de informaciones que obviamente a muchas veces un solo ser humano es imposible que lo pueda tener, y lo desarrolla así en microsegundos incluso, entonces te hace ese proyecto de ley. Pero ocurre que el proyecto de ley hace lo que ahora se tiene, tomando en cuenta las circunstancias que se tienen. No toma en cuenta eso que les había dicho anteriormente. No toma en cuenta el tema de la emoción, del sentimiento, de la empatía, el concepto de justicia, cuando se tiene que valorar qué tan justa es la actuación de una persona. La inteligencia artificial empieza a tener una serie de inconvenientes. Desde luego que probablemente también va a aprender a hacerlo. Por eso es que nosotros entramos en una revolución tecnológica llamada inteligencia artificial que está cambiando nuestras vidas. Por fortuna, y me parece muy bien, me encanta mucho este tema, porque por ejemplo en las tareas relacionadas a la medicina se está llevando a cabo avances extraordinarios precisamente en cuanto a la inteligencia artificial, en cuanto a la tecnología. En eso precisamente Elon Musk, hay que ser sincero, es uno de los más aventajados, propiciadores precisamente de esa área del conocimiento humano, que por supuesto le puede ayudar a una persona que por ave motivo que fue ciega de nacimiento, o que quiera recuperar la vista, que nunca caminó, que no hay enfermedades por las cuales la persona no puede tragar, no puede alimentarse, etcétera, etcétera. Y obviamente a través de dispositivos eso se puede de alguna manera emitir señales al cerebro para de esa manera mejorar la condición de vida de una persona que obviamente nadie quiere. Ninguna persona buena, sensata, quiere que otra persona, por supuesto, esté en esas condiciones que realmente son lastimosamente son muy graves. Entonces, las decisiones son políticas. ¿Y por qué son políticas? Porque son decisiones humanas. Una decisión económica, por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto y vamos a estar hablando también sobre eso, y creo que ya hablamos una vez también con Bruno acá, pero obviamente lo podemos seguir profundizando porque es un tema muy interesante. Las decisiones políticas afectan a la economía. Y le pongo un ejemplo. Ustedes habrán visto ahora este famoso enfrentamiento que ya se volvió famoso, hasta muy interesante, entre los frigoríficos y los productores de carne. No sé si ya escucharon, o probablemente ya habrán escuchado, donde los productores de carne se quejan precisamente de que los frigoríficos le compran a un precio tan bajo los animales de faena, es decir, el ganado en pie que se denomina, y obviamente los frigoríficos, al procesarlos industrialmente, es decir, ya al tenerlo en las bolsitas, al presentarlos obviamente para la venta en los mercados nacionales e internacionales, esa carne que se vende en los mercados tiene un precio que va hasta 5 a 10 veces más de lo que le compraban los productores. Entonces, ¿cuál es la solución a este tema? ¿O cuál sería la forma de análisis? Primero tenemos que empezar por ahí.
¿Cuál es la mejor forma de tomar? Y hay que tener primero la información. Yo no puedo opinar de algo. Yo no puedo sentenciar o tener una postura. Yo creo que esto es lo que se tiene que hacer. Es decir, yo tengo mi decisión política en el sentido correcto de la palabra política. Y entonces digo, no señores, los productores se equivocan. La otra opción, no señores, son los frigoríficos los que acá se están equivocando y se están aprovechando de los productores. Y obviamente le perjudican a los consumidores, porque cuando llega la carne a los supermercados, a los establecimientos de venta, luego muchas veces uno quiere comer un tapacuadril y termina finalmente con un vacío, o probablemente con una carne de menor calidad, por decirlo así. Pero la decisión es política. Y ahí viene la lección, digamos, que yo quiero compartir con ustedes en este día, por decirlo así. Las decisiones políticas dependen básicamente como fundamento de tener la información necesaria para sacar una conclusión. Entonces yo emito una conclusión determinada. Este tema de los frigoríficos es interesantísimo, porque a mí me parece personalmente, ya les adelanto mi opinión, que los frigoríficos también están expuestos a una competencia pero extraordinaria con frigoríficos de otros países. Porque hay que entender el proceso de la producción cárnica. El proceso de la producción cárnica, o lo que se denomina el gran mejoramiento que se ha tenido en lo que se denomina la venta de la carne paraguaya, que por cierto es, y hay que decirlo, es una de las mejores del mundo. Es una de las mejores del mundo, tiene una secuencia. Y la primera secuencia es la producción misma. La producción de la carne es obra de nuestros productores. En una alianza incluso público-privada, donde por ejemplo también, desde luego, el Estado ha colaborado conjuntamente con el sector privado, por ejemplo, para vencer el tema de la enfermedad tipo lactosa, por ejemplo, que hoy ya está prácticamente vencida, controlada y vencida. Pero eso es obra de los productores que, preocupados desde luego por esta cuestión que les afecta a su hato ganadero, han decidido de alguna manera ponerse manos a la obra. Pero la producción requirió un cambio importante, que es la genética. Hoy la genética de los animales para llevarlos finalmente a la faena o para de alguna manera llevarlo al frigorífico es de menor edad. Cuanto menos edad, por ejemplo el novillo, que tiene menos edad de edad del ganado vacuno en este caso, obviamente es una carne mucho más tierna, es una carne mucho más rica. Entonces ahí tenés la cuestión de la genética. ¿Y cómo se cambia la genética? En primer lugar hay que ver el tema de la pastura. Por cierto, nuestra pastura todavía gran parte sigue siendo natural, y eso también es muy bien aprovechada precisamente por nuestra carne finalmente, y llega al consumidor con otro gusto. Cualquiera que haya viajado o que haya tenido la oportunidad, mejor dicho, de viajar a otro país, se va a dar cuenta que nuestra carne tiene otro gusto, tiene un gusto mucho más rico que una carne cuando uno se va, por ejemplo, a Europa o Estados Unidos. Y no digo en toda Europa ni tampoco en todos los Estados Unidos, porque ahí también ingresa de paso nuestra carne, o ingresa la carne argentina, la carne uruguaya y brasilera, que son las mejores ciertamente del mundo, como la propia de los Estados Unidos. Pero hay que ser sinceros, mucho, por ejemplo, de la producción que es genética, pero sin alimentación de pasto natural, tiene otro tipo de sabor. En consecuencia, tenemos la producción, tenemos el mejoramiento digamos, de la alimentación, y tenemos la industrialización. En la industrialización Paraguay dio un salto también cuántico por las inversiones pero multimillonarias que se hacen a través de los frigoríficos.
Los frigoríficos vienen a ser el grado de industrialización de la producción pecuaria, de la producción que se lleva a cabo en el campo. Entonces es como un grado, el segundo escalón. Digamos, la producción, mejoramiento de la genética, el ganado tiene que ser más joven, tiene que llegar, digamos, a la faena, obviamente con mucho menor tiempo, pero para ello se requiere un cuidado muy especial. Posteriormente, ese ganado es llevado al frigorífico. Y cuando es llevado al frigorífico, el ganado, desde luego, el frigorífico le hace un tratamiento particular relacionado al corte. Ustedes se recuerdan, por ejemplo, que supongamos hace, creo yo, 7, 8 años, que no es mucho, se tenían una cierta cantidad de cortes, 7, 8 cortes. Ahora sí nosotros vemos, ahí justamente estamos viendo en pantalla, gracias a la excelente producción de BM Online, ahí ustedes van a ver, por ejemplo, cómo en el corte que se tiene de la carne del animal, hoy en día la cantidad de tipos de carnes, vamos a decir, son cada vez más exigentes en su calidad y obviamente han mejorado de una manera extraordinaria. Por ejemplo, ahí la parte del cuadril, la parte del lomo, bife angosto, bife mediano que estamos viendo ahí, justamente han mejorado pero de una manera extraordinaria. Incluso el vacío que antes se tenía, ahora ya tiene elementos incluso de la calidad o del sabor, mejor dicho, de la colita cuadril que nosotros le denominamos acá en Paraguay. En consecuencia, ese proceso de producción, mejoramiento, es obra de nuestros hombres y mujeres del campo, a quienes por supuesto hay que respetar y considerar, desde luego, y no precisamente hacer decisiones que puedan perjudicarle. Al contrario, hay que proteger la propiedad privada, por ejemplo, hay que proteger la propiedad privada para que haya más cantidad de ganado, pero para que ese ganado también, al llegar a la faena y al proceso de industrialización a través de lo que se denominan los frigoríficos, esos frigoríficos, al colocarlo en las cadenas de comercialización, los hagan llegar al mercado, a los supermercados, etc. Y ahí es donde está el problema. Los productores dicen que le están pagando, los frigoríficos le pagan demasiado barato. Entonces exigen los productores una suerte de intervención a los frigoríficos. Y una de las críticas o denuncias que llevan a cabo los productores, en este caso, es que hay una suerte de posición dominante por parte de no más de 3 o 2 frigoríficos de los 7, 8 que tenemos hoy en Paraguay, en donde especialmente 2 están teniendo una posición dominante mayor al 50% del mercado. Entonces ahí empezamos a hablar de las decisiones políticas y de la economía. ¿Qué es lo que significa posición dominante? ¿De qué están hablando los productores? Bueno, los productores de lo que hablan es que hay 2 frigoríficos que, como tienen una capacidad industrial, una capacidad tan alta de comprar ganado y obviamente de procesarlo para ofrecerlo al comercio, a los supermercados, lo que implica de paso una gran inversión y tecnología, ellos pueden de alguna manera hacer y deshacer a su antojo el tema de los precios. Entonces le ofrecen prácticamente un precio tan bajo que los ganaderos se quejan. Ocurre que no están comprando nuestra carne prácticamente al precio de costo. Es decir, prácticamente no tenemos ganancias, dicen los ganaderos. Y los ganaderos tienen razón. En ese sentido tienen razón. Entonces, cuando los ganaderos dicen, señores, nosotros nos pasamos trabajando, mejorando la genética de nuestros animales, cada vez más nuestra carne o nuestros animales son de gran porte y de mejor calidad y de mayor peso, etcétera. Pero ocurre que cuando les vendemos a estos frigoríficos, especialmente 2 que tienen una posición dominante, se denomina en la literatura económica, que implica que ellos, si quieren bajar un poco el precio, lo hacen y lo mismo siguen comprando.
Lo mismo los ganaderos le van a tener que vender, porque no tienen otro lugar donde vender. Entonces es una posición dominante. Y esa posición dominante es la que los ganaderos ciertamente no les agrada. No les agrada porque eso implica que su carne no está siendo apreciada en el valor que ellos querrían. Pero ¿qué dicen los frigoríficos? Acá está la cuestión. Por eso es muy importante escuchar a las dos partes. Y luego viene el análisis. Vuelvo a insistir, tengamos la información y la información viene de escuchar a las partes. Ya les comenté lo que dicen los ganaderos. Entonces, los ganaderos insisten, señores, si nosotros vamos a estar vendiéndoles a los frigoríficos prácticamente al precio que nosotros estamos procesando, al precio que nosotros estamos produciendo, pues entonces ya no nos queda poca ganancia. ¿Y cuál es el efecto de eso? Y el primer efecto es que se pierden puestos laborales. La gente que trabaja, digamos, directamente en el campo relacionado al cuidado de los animales, a la producción, en la estancia, en los establecimientos, granja en general, en vez de tener 10 empleados, empezaba a tener 6 empleados. Es decir, se empiezan a despedir gente. ¿Por qué? Porque las ganancias que deberían provenir por la venta del ganado que le otorgan, en este caso los frigoríficos, son cada vez menores. Entonces, desde luego, uno enseguida salta y dice, pero esto no puede ser, señores. Le estamos matando a los ganaderos, le estamos liquidando a la gallina, a los huevos de oros. Pero no nos olvidemos lo que le dije al comienzo. El proceso de la venta de carne no está solamente en la producción, está en la industrialización, que son los frigoríficos, y está en el tercer eslabón, producción, industria, y el tercer eslabón viene a ser, en este caso, el mercado. Si el mercado internacional me dice a mí, como frigorífico, que los precios no son los que yo quisiera vender, pues entonces tengo que empezar a reducir mis precios ¿a quiénes? ¿A quiénes le voy a pagar? A los ganaderos. Pues eso es lo que también está ocurriendo. En el mercado internacional, la producción de carne que se lleva a cabo en los últimos años y producto también a los problemas que aquí nosotros tuvimos por el tema de la sequía. No nos olvidemos que grandes establecimientos, pequeños establecimientos, estancias en el Chaco, han tenido que llevar su ganado a la región precisamente oriental, hacer cruzarlo por el río, porque obviamente ya era imposible mantener ese hato ganadero en las condiciones en las que se encontraba, por ejemplo, en esa zona de nuestro país. Eso también es una pérdida. ¿Por qué? Porque obviamente ese animal no va a crecer con la calidad que se está pretendiendo, y si creciera, de alguna manera su carne no va a ser como también los productores en este caso desean. Entonces, los frigoríficos dicen, señores, el mercado internacional está muy competitivo y ocurre que en el mercado internacional nosotros estamos disputando nuestros productos ya elaborados, o sea, ya puestos en los frigoríficos, con grandes jugadores. Imagínense ustedes lo que es competir con Brasil, con Argentina, con Uruguay, con Estados Unidos. No es fácil. O sea, aún así, Paraguay logró posicionarse a nivel mundial. Y esto es obra de todos los agentes económicos y políticos. Esto es obra de los frigoríficos, es obra de los productores, es obra de un sinfín de personas, desde el que abre ahí el brete, el trabajador sencillo ahí de la estancia, etcétera. Ahí están involucrados veterinarios, están involucrados técnicos, los propietarios, etcétera. El comercio en general, todo lo que es el transporte, todos están involucrados allí.
Y la decisión política ha sido en consecuencia correcta, que es a lo que yo voy en este día, en esta sección de nuestro programa. La decisión de los gobiernos paraguayos en los últimos 20, 30 años aproximadamente para aquí han sido decisiones correctas. Ahí ya alguien me dirá, pero falta hacer esto. Y de luego que falta probablemente hacer esto. Pero nadie puede negar que la carne paraguaya llegó a un nivel no solamente de calidad, juzgada, sopesada por el mercado internacional. No hace mucho, para que ustedes vean lo que significa la carne paraguaya, no hace mucho la carne paraguaya por un problema justamente, nuevamente político, no podía ingresar a Chile. Había que hacer ahí algo para que los supermercados, en este caso, en Chile, puedan tener a nuestra carne paraguaya. Y llegó un tiempo, unos meses incluso, en donde la carne no se encontraba y los consumidores chilenos exigían que haya carne paraguaya. ¿Y por qué exigían? Porque era Paraguay, porque qué sé yo, ahí vamos a ayudarle a los hermanos paraguayos, ahí está ese país pequeño que está ahí, no tiene de costa al mar, etcétera. No, los chilenos dijeron, señores, para nosotros la mejor carne es la carne que viene de Paraguay. ¿Y por qué de paso también la carne paraguaya ahora no está ingresando al mercado norteamericano? Obviamente está ingresando, pero en mucho menor cantidad ciertamente. Pero ¿por qué la carne paraguaya pasó el proceso de certificación de calidad para tener la autorización de ingresar al mercado norteamericano? Que ese sí que es un mercado extraordinario, un mercado enorme, gigantesco, porque obviamente la carne paraguaya es de calidad, porque entonces no se trata solamente de la producción, se trata también de la unión, de la conjugación de elementos que van desde el trabajo en el campo con la industrialización, con lo que hacen también los frigoríficos. A lo que voy es que los frigoríficos y los ganaderos, los productores, no tienen intereses antagónicos como se pretende muchas veces decir. Ahí justamente están leyendo ustedes la primera carne premium de Paraguay que llega a Chile a revolucionar el mercado local. Imagínense ustedes lo que eso significa. No es poca cosa eso. Porque esto significa en términos económicos ingreso de dinero, ingreso de divisas. Esto es un efecto que tiene una cuestión multiplicadora sobre lo que se denominan los puestos de trabajo, sobre lo que se denomina nuestro dinero. Obviamente que no es lo único que hay que tener. En consecuencia, este tema de las decisiones políticas son importantes. No se piense que la economía va a crecer si nosotros desvinculamos la calidad de las decisiones políticas que repercuten sobre el crecimiento de la economía. Por eso es que también quiero aclarar algo que mucha gente probablemente no esté al tanto, o si está al tanto, obviamente por su tiempo, etcétera, no lo analiza. Hay algunos, por ejemplo, que dicen, pero si nosotros, ¿acaso usted que es liberal, ya me dijo en realidad alguien, ¿acaso usted no dijo que con la mano invisible de Adam Smith ya todo se puede hacer? Que no hay necesidad entonces de la decisión política, me dicen. Bueno, en primer lugar hay que explicar bien la mano invisible, que es un teorema llevado a cabo por el gran pensador Adam Smith, quien es el fundador de la economía moderna, que cuando él habló de la mano invisible,
Él lo que hablaba y decía es que las personas buscando su propio beneficio, fíjense, así dice el teorema de la mano invisible, una persona buscando su propio beneficio al final se beneficia ciertamente a sí misma, de luego, pero sin saber también le beneficia a otras personas. Y vamos a poner, ya que estamos hablando de productor del campo, como la mano invisible de Adam Smith, es exactamente así. Un productor de un campo que tiene, supongamos, algunas vacas y quiere venderlos, ¿qué es lo que él busca? De luego, lo que busca es que sus animales puedan alimentarse bien, tener el cuidado debido, y de esa manera él sabe que cuando va a llevarlo a la faena correspondiente para el proceso, justamente para la venta de la carne, él sabe que con eso va a ganar dinero. El productor logra ese dinero, pero ¿quién también se beneficia? Los que trabajan ahí en el lugar donde él tiene su establecimiento. Se beneficia el capataz, se beneficia el peón de la estancia. Entonces, los peones de la estancia, las familias de los peones, del capataz de la estancia, se benefician porque el productor primeramente también, desde luego, se benefició. Eso es la mano invisible. En consecuencia, es algo necesario y natural que eso ocurra. Pero para que esa carne llegue, obviamente, tiene que pasar, no nos olvidemos de ese segundo paso que es la industrialización. Tiene que pasar por los frigoríficos. Los intereses de los frigoríficos no son antagónicos a los productores como aquí se está tratando de instalar. En consecuencia, y aquí termino, las decisiones políticas correctas, pro mercado, que no le dañen a los demás, siempre son beneficiosas para el crecimiento de la economía.